Ahora vamos a hablar sobre inteligencia jurídica y específicamente penal, con un especialista en estos procedimientos, el doctor César Azabache, que además ha sido procurador y del Estado en el Estado. Señor Azabache, ¿qué riesgos ve usted que está enfrentando el proceso que se viene siguiendo a Pedro Castillo, que mañana tendrá un paso fundamental? En lo que tengo entendido, no es sino la prolongación de la audiencia que comenzó hoy. Porque si he entendido bien, no es una audiencia nueva, sino es la misma audiencia que se ha suspendido para que el señor Castillo pueda tener abogados informados de la causa, porque los suyos, curiosamente, renunciaron o ya no están ahí. Explíquenos qué riesgos enfrenta este procedimiento judicial para que sea severo, pero al mismo tiempo impecable. Sostenible, ¿no? Sostenible. A ver, creo que hay dos órdenes de problemas por resolver. El primero tiene que ver con la forma en que se está organizando la historia. Creo que estamos empezando a pasar por alto que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y se quiso fugar, eludiendo su responsabilidad por cargos sobre corrupción que están documentados por la Fiscalía de la Nación, en un procedimiento que ya no tiene las trabas que le imponía el 117. Marco esa línea porque, existiendo, no se refleja en la orden de detención que tiene Pedro Castillo. No, Pedro no hay Castillo corrupción, no hay está flagrancia detenido por del golpe de corrupción, Estado. Sí, está detenido sí, por el golpe de Estado. Sí. Y eso crea un desorden narrativo que es importante tener en cuenta. Ese desbalance abre el espacio para que la forma de describir las cosas se pueda manipular, como noto que le están manipulando el señor Petro, el presidente de México, la presidenta de Argentina y el de Bolivia. Porque claro, fuera del país, y este es el tipo de casos que pueden llegar a tribunales internacionales. Ya lo advirtió además, ¿no? Que voy a presentar una queja ante la Comisión Interamericana. El señor Petro en su momento, fuera del país, la frase es: Pedro Castillo está preso por cerrar un Congreso de la República. Y lo que deberíamos tener como síntesis de esa historia es que Pedro Castillo esté en prisión por la responsabilidad que debe asumir en los casos de corrupción que están montados en su contra. Bueno, pero no es por eso, como usted ha dicho, que él está detenido. Es otro procedimiento que requería otras etapas parlamentarias que no se llevaban a cabo. Es que ya no, justamente. Ahora no, pero no se había hecho eso antes porque hace 7 días ya no. Sí. Mi punto es ese, mi punto es que el primer riesgo que estos casos están enfrentando proviene de la enorme distorsión que significa que al día de hoy, 7 días después del golpe de Estado, 7 días en los que ya no aplican los límites del 117, no tengamos los casos sobre corrupción expresados en detenciones preliminares específicamente diseñadas para ello. ¿Pero qué hace falta para eso? Porque ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales actuó. Eso debía pasar a la Comisión Permanente. Respecto a la corrupción. Con bastante lentitud, al caso que la Fiscalía de la Nación presentó, pero hay 7 más que no necesitan ya para una detención preliminar nada distinto a que la Fiscalía de la Nación la solicite. Pero la prisión preventiva parece segura mañana, ¿no? El delito de golpe de Estado de acuerdo, pero ha sido flagrante. Pero voy a insistir en que las 7 órdenes que se pueden obtener de detención preliminar por corrupción, primero, representan la historia, y segundo, defienden el procedimiento de cualquier requerimiento de la Comisión Interamericana, de cualquier organismo internacional e incluso de esa narrativa de distorsión que está organizando los gobiernos. Permítanos ir un instante al Congreso frente al caso de Pedro Castillo. Señor Azabache, regresamos a nuestra complejidad que tiene que ver con una audiencia que se prolongará mañana a las 8:30 de la mañana y tuvo que ser suspendida hoy, puesto que el señor Castillo se decía sin defensa, capturado de una manera ilegal, víctima de un congreso de derecha. Después de Tupac Amaru no había ninguna víctima como él en el Perú, etc. Bueno, explíquenos, por favor, qué de real hay en el hecho de que se hallara sin abogados. ¿Qué significa eso? Bueno, es una escena muy llamativa. Yo cuando vi la noticia, estaba sintonizando el radio justamente, tuve la impresión de haber retrocedido a 1980. Porque claro, en el procedimiento antiguo era verdad.
y me parece que lo comentó Marisol Perestello, Sí. para frustrar audiencias, lo que hacían los que sabían, por ejemplo, que iban a ser condenados, era cambiar de abogados cada vez que lo llamaban. De modo que siempre aparecía alguien diciendo, soy el nuevo abogado, denme una prórroga. Eso ya no existe. En este momento, si hay un abogado presente, un abogado designado por quien es imputado, acusado o lo que sea, y decide no asistir a una audiencia, pues se llama al de oficio. Y como esto es un evento provocado por la defensa, el aplazamiento genera automáticamente, lo comentaste esta mañana, la prórroga de la condición. ¿Y quién de es el abogado de oficio en este caso? ¿De dónde viene? Del Ministerio de Justicia. Es una oficina que se llama Oficina de Defensoría Pública. Ya. Que no es la Defensoría del Pueblo. Claro, es la Defensoría Pública. Pero se llama muy parecido. Ya. Es para defender a las personas que no tienen dinero para contratar a un abogado. Correcto. Ya. O que simplemente enfrentan situaciones como esta en la que el abogado no está en la sala. O sea, ya no es cierto que porque el abogado se abstenga, los procedimientos se frustren. En este momento eso se entiende como un aplazamiento generado por la defensa que entonces no puede ser usado a favor de la defensa. Por eso la prórroga de la detención preliminar ha sido automática. Y si mañana apareciera un nuevo abogado diciendo... Pero ya no, porque hay uno que ha sido designado por el Estado. Siempre, ¿no? siempre Castillo puede nombrar al propio. A uno diferente se saca al actual abogado de oficio y otra vez pasará lo mismo, que no se presenta. Claro, pero lo que quiero marcar es esto. Cualquier persona tiene derecho a nombrar a un abogado de su elección. Pero si se presenta mañana un nuevo abogado y dice, yo acabo de llegar, de modo que quiero una nueva prórroga para estudiar esa carpeta, lo que causará es que Castillo siga en detención preliminar porque seguirán siendo aplazamientos. Pero el juez Checkler está obligado a decir, bueno, señor, otra vez postergamos 24 horas esto. Por un abogado de elección, el primero que entre sí. Pero como digo, la consecuencia automática es que la detención preliminar se prorrogará por el mismo pedido de la defensa. Es una tontería. Ahora, ¿no? Marisol Perestello dijo también esta mañana que todo esto era inútil porque la causa era ineluctable. El hecho está constituido, es inapelable que se cometió un golpe de Estado, que eso es rebelión y que en consecuencia merece ser condenado y recibir una condena efectiva a causa de eso. ¿Usted tiene dudas de esto? En absoluto. Sobre el fondo. De hecho, el contenido de la norma, de la regla, ha sido claramente establecido por el juez San Martín en la resolución que aprobó la original detención preliminar. Que rechazó el recurso que había presentado en ese momento el abogado nombrado por Castillo. Exactamente. Sí. Entonces, en este momento la única incertidumbre en el procedimiento es si la evidencia, documentos y testimonios que reúna la Fiscalía la va a hacer reconfirmar la regla de tentativa de sedición, golpe de Estado intentado, o si va a poder pasar a describir una conspiración completa. Eso va a depender de las comunicaciones que reconstruya y de su contenido. Pero ya las dos opciones están en el marco de lo probado como crimen de fondo. De modo que, para regresar en un resumen, la síntesis del caso Castillo por sedición está clara. Va a ser condenado en algún momento. Sedición, que es rebelión. Claro. Lo que el Código Penal llama rebelión. En modalidad de levantarse en armas. Tentativa. ¿No? En modalidad tentativa. Entonces está claro eso. El juez San Martín dijo, cuando rechazó el recurso presentado por la defensa, le hizo saber al señor Castillo que no era un lugar para hacer proclamas políticas, que acá se habla de argumentos jurídicos, y lo hizo callar. Sí, por supuesto. Esto corresponde a un comportamiento que está buscando desarrollar Pedro Castillo y que le puede funcionar con un juez que tenga menos experiencia y menos autoridad que César San Martín. Honestamente con ninguno. Honestamente con ninguno. Digamos, César San Martín es, por supuesto, un emblema de lo que significa ser juez en el Perú, ¿no? Su trayectoria es larguísima. César comenzó como juez en el Callao en los años 80, tuvo una destitución por el golpe de Estado del 92 y fue repuesto como juez supremo, ha sido presidente de la Corte Suprema, de modo que el modo en que lo hace está rodeado de una autoridad en particular, pero yo no imagino un juez de la República que permita utilizar una audiencia judicial para hacer una proclama política. De hecho, lo que se está permitiendo es que el señor Castillo haya recibido 139 relaciones en 6 días. Sí. Que use un teléfono celular que no se sabe quién le ha dado, ni de dónde viene, y que haga proclamas políticas por escrito.
Esas dos últimas partes, el teléfono celular y las proclamas políticas, me parecen inexplicables. Son además asuntos que ya se discutieron claramente en tiempos de Antauro Humala en prisión. Son asuntos que costaron el traslado de Vladimiro Montesinos de la base naval. Lo sacaron a Ancón. Duró poco, ¿ah? Duró poco. Sí. Pero el ambiente en el que está Castillo es un ambiente especialmente controlado. 139 visitas en 6 días. Es demasiado. Un embajador extranjero como el mexicano, y nos quejamos después de lo que López Obrador dice, y se deja entrar a la prisión en la que se halla al embajador de México. Bueno, hay que decir ahí que en términos de prácticas penitenciarias, las visitas diplomáticas de protección y demás son usualmente tolerables. Sí, son usualmente tolerables. Había oído que parlamentarios. Es la parte, diplomáticos también, es la parte que menos me preocupa. 139 es un número que me parece fuera de control. No tiene ningún sentido. Trabajaba menos cuando estaba en Palacio de Gobierno. Pero además, un móvil, un teléfono móvil, de una persona que está recluida, bajo control, y cartas escritas sin ningún control, son algo de lo que, sin duda, las autoridades penitenciarias tendrán que dar cuenta. Eso no puede continuar. César Azabache, muchas gracias por habernos introducido este elemento de observar la sostenibilidad de este proceso, no cometer errores, porque al frente hay abogados que van a tratar de aprovecharlos y hay toda una retórica que ha circulado en algunos ambientes del país, lamentablemente, vemos las malas consecuencias de eso, y en el extranjero. De manera que este tema de la sostenibilidad de su proceso judicial es algo que abordaremos permanentemente acá. Muchas gracias por su presencia y por poner su experiencia jurídica al servicio de nosotros para comprender lo que está pasando con el caso Pedro